versículo, amén, y otra vez digo cada testimonio. Algunos no agradecieron, pero sé que están todos agradecidos, ¿no es cierto? Julio, María también está agradecido, Teresa está agradecida también, amén, creo que los demás todos han agradecido, pero todos estamos con gratitud en nuestro corazón, amén, por lo que Dios ha hecho y porque nos da el privilegio de ser parte. Amén, qué lindo, qué lindo. Amén, qué lindo. Era por eso. Era por eso. Sí. Se juntaron ahí. Sí. Por eso siempre hay que hacer abundante, amén. Hay que hacer abundante porque, hermano, decían en unas personas allá, dice, los cristianos no fuman, no toman, dice, pero ¿cómo comen? Dice. Hechos 14, versículo 8. ¿Tenemos todos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y tal vez lo estaba. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Amén. Hasta aquí, gloria a Dios, pero ahora hay que permanecer en la fe. Y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Padre, gracias te damos. Muchas gracias te damos, Señor, por ministrar nuestros corazones, Dios mío, por confirmarnos, Dios mío, que la familia de la fe es la familia que tú nos has regalado, Señor, que somos tus hijos y pasamos a formar parte de tu pueblo, Dios mío, aleluya. Así como fue en su momento Israel, ahora somos tu pueblo escogido, Señor, tu pueblo, aleluya, adquirido, comprado con el precio de la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por bendecirnos y sigue hablando a través de este tiempo de tu palabra, tratando con nosotros, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, alabando al Señor, hermano. Como culto misionero, qué bueno todo lo que se ha agradecido, porque siempre, hermanos, alguna parte de nuestro testimonio y de lo que vemos que Dios hace en nuestras vidas tiene que ver también con el impacto en la gente que nos está rodeando, nos está viendo. Nosotros somos de bendición con nuestro testimonio, primeramente a los que están cerca. Amén. Y somos de bendición para la iglesia también, porque Dios nos puso como instrumentos para ganar a otras almas perdidas. Y eso es, para eso Dios nos puso, para eso nos salvó, porque nos quiere llevar al cielo y porque acá hay que ser de bendición a las almas, pero también somos de bendición para la iglesia, porque nosotros vemos por afuera, pero Dios ve por dentro.
Creo que el pastor José María ayer decía, nuestro supervisor, que es lindo ver a los hermanos todo eso, pero también es lindo ver la parte espiritual. ¿Y cómo se ve la parte espiritual? Por los frutos, como dice la palabra. Por los frutos se conoce el árbol, por los frutos se conoce la gente también. Y qué lindo es ver todo eso, cómo uno puede ser de bendición para el que está dado, porque nadie sabe exactamente lo que está pasando el hermano, lo que está pasando la hermana y hasta el pastor o los pastores y los siervos del Señor. Nadie sabe de nosotros exactamente, pero cómo podemos bendecir a otro, hermano. Cómo nos hace bien. Cuando uno ama a Dios y ama a los hermanos y ama la obra, en muchas ocasiones creo que les ha pasado, a mí me ha pasado, que Dios ministra mi vida viendo cómo Dios está tocando a otro o cómo Dios está ministrando a otro. Yo he visto personas, más cuando uno sabe que alguien está pasando un momento difícil, pero usted lo ve en la casa del Señor, lo ve orando, lo ve quebrantado, ve que está recibiendo la palabra, usted se goza también y a raíz de eso Dios le ministra también. Porque eso de formar parte es como que corre la misma sangre a través de nosotros. Y en algún sentido corrió la misma sangre a través de nosotros. Amén, pero qué lindo es eso. Y el apóstol Pablo, hermano, que estaba en este viaje misionero, el primer viaje misionero acompañado de su amigo y hermano, Bernabé. Amén. Bernabé significa hijo de consolación. Como hemos repasado antes, Bernabé, hermanos, se llamaba José. Pero le cambian el nombre como un apodo, le ponen los hermanos, que pasó varias veces, porque para ellos significaba mucho el nombre, era importante. Por algo dijimos, Jesús significa Salvador. Amén, Jesús fue el Salvador. Y asimismo Bernabé significa hijo de consolación, porque era la persona ideal en ese tiempo, y para ese tiempo, después sabemos que se separaron, pero para ese comienzo, la obra misionera, ayudar a otro, necesitaba a alguien que sirva para consolar, para alentar. Y él, no solo por su nombre, sino que sus actitudes realmente decía que él era un hijo de consolación. Y esto de una forma resumida, pero cuando antes de que exista el Pablo que uno conoce y escriba las cartas y todo, a Bernabé es que lo llevan para apoyar a una obra que estaba comenzando, que Dios usó a sus instrumentos para ganar alma, a los apóstoles, usó a Felipe el evangelista, ¿no es cierto?, en Samaria, por ejemplo, y en otros lugares, pero después necesitaba alguien que nos aliente, como vemos en esta palabra, después que se forma la iglesia, después que nacen nuevos cristianos, amén, después que Dios transforma vida, ahora necesita de alguien que incentive a los hermanos a que permanezcan, porque de eso se trata la insistencia de Dios hacia nuestras vidas y la insistencia de nosotros hacia ustedes y ustedes hacia nosotros, es en que ahora, bueno, gloria a Dios por tu experiencia, gloria a Dios por tu servicio, gloria a Dios por tu disposición y tu disponibilidad, pero ahora tenemos que permanecer. Ahora yo tengo que pulir lo que todavía falta acomodar en mi vida, tengo que mejorar para que mi servicio de aquí en adelante mejore todavía. Y para que mis experiencias con Dios sean cada vez más lindas, porque, hermano, eso es algo que no tenemos que pasar por alto. Y hay gente que, hermano, se acostumbra con un par de experiencias y piensa que ya llegó como a la cúspide, ya llegó a la cima, pero siempre las experiencias son mejores en Dios. Y en nosotros nos van a quedar recuerdos toda la vida de lo que nos pasó antes, de las cosas buenas, sobre todo me refiero, en convenciones, actividades, en nuestros cultos, en nuestras actividades, en algún lugar que por hacer la voluntad de Dios sentí la bendición de Dios y la satisfacción como Dios llenó mi corazón por hacer su voluntad. Eso va a quedar marcado en mi vida, pero no me tengo que conformar. Ahora, hermano, yo tengo que mentalizarme que en Dios hay cosas mejores todavía. Y esto recién está comenzando. Gracias a Dios que el apóstol Pablo tenía como compañero a Bernabé. Y si nosotros, hermanos, nos tuviéramos que identificar con alguna de estas dos personas, y usted dice, bueno, el apóstol Pablo, yo no predicar, no sé, o al menos no me imagino ni cerca a lo que hizo el apóstol Pablo, pero si tuviéramos solo esas dos, si fuéramos dejando al apóstol Pablo con todo respeto a un lado, y si fuéramos Bernabé, usted no sabe la bendición que podemos ser. Si nosotros fuéramos hijos de consolación, y hijo de consolación no se refiere solamente al que consola el que está triste, sino el que alienta. El que la iglesia de Antioquía, que fue la primera iglesia que la gente llamó a los cristianos, que fue en Antioquía, ahí se les llamó cristianos, la gente porque ellos eran discípulos de Cristo y porque vivían como Cristo,
Y porque Cristo, por su mensaje y por el legado que dejó, no quedó en la historia solamente, sino que ahora hay gente que vive como Él, hay gente que sí le creyó y se identifica con Cristo. Hermanos, a ese lugar fue que llevaron a Bernabé para que los aliente los cristianos. Porque, hermano, era un tiempo que había que alentarse unos a otros, eran perseguidos, eran maltratados, se convertían y los dejaban de lado sus propios seres queridos, no por falta de amor, sino a veces por lo cultural y por el miedo que tenían de las autoridades de la sociedad. Recuérdense que se convertían y había que estar dispuesto a dar la cabeza, a ser martirizado. Entonces ahí se necesitaba, pero en estos tiempos, hermano, hay que estar dispuesto a muchas cosas también, tal vez no a morir, aunque si fuera necesario tenemos que hacerlo, hermanos, pero si no estar dispuesto a otros tipos de persecuciones que enfrentamos y necesitamos ser hijos de consolación. Necesitamos decirle al hermano, no el que está así medio decaído, sí, la verdad que la vida es así. No, la vida es así, pero se puede. Me tocó pasar por situaciones difíciles, pero si estoy así no es porque me lo mentalicé solamente, sino porque el Señor me sostuvo, me levantó. Y así como Dios me ayudó a pasar ese proceso, vos también podés. El Señor te puede sostener. ¿Y cuánto nos habló Dios de eso ayer también? También porque Dios nos sostiene. Y estos hombres que parecían superhombres necesitaron también la oración de la iglesia. Antes de esto, cuando matan a Jacobo, el dolor para la iglesia, no nos podemos imaginar, o un líder, una persona importante, un referente, alguien que se necesitaba, humanamente hablando, se necesitaba, la iglesia lo necesitaba. En esos tiempos que el Señor estaba impulsando la evangelización, lo necesitaban, pero Dios quiso llevárselo. Y ahora queda Pedro y la iglesia ora por Pedro. Señor, tu voluntad fue llevarte a Jacobo, pero acá está Pedro, Señor. Que sea tu voluntad, pero tú sabes la importancia. Amén, que tenía este líder para la iglesia. Y el Señor hace un milagro, manda a su ángel y lo saca de la cárcel. Amén. Y la iglesia sigue marchando, pero Pedro necesitó. Amén. Si Dios quería, mandaba a su ángel igual, pero Dios necesitó de la iglesia. Dios quiso contar con la iglesia. Amén. Y ahora Dios quiere hacernos parte. Y varios de sus testimonios, de nuestros testimonios hoy, es sentir el agrado en el alma de que Dios nos hace formar parte, hermanos, sin necesitarnos necesariamente. Dios nos hace formar parte y eso, hermanos, somos privilegiados. Dichoso de nosotros, hermanos. Amén. Dichoso de nosotros que podemos involucrarnos en las cosas que son de Dios, porque son santas, porque son muy grandes, amén, y porque son maravillosas. Hoy compartía ese versículo, Betty, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, de las cosas que hace Dios. Y ahora nos encontramos nosotros en este pasaje con un milagro muy grande, porque todos los milagros son sobrenaturales para hacer milagros. Usted sabe que hay religiones por ahí que no creen en los milagros, los falsos testigos de Jehová no creen en los milagros. Amén, incluso no creen en la sanidad. Entonces, ¿qué religión tan antibíblica? Amén, no creer incluso a veces, aunque sea de un familiar, si pasa, para ellos tipo casualidad o alguna otra de esas cosas. Amén, pero nosotros creemos en los milagros, porque creemos en Cristo y Cristo es un milagro. Amén, hay una alabanza que hace mucho no escucho cantar, qué gran milagro es Cristo en mí. Amén, dice después, mis ojos se le abrió cuando su paz me dio. Qué gran milagro es Cristo en mí. Gloria al Señor. Pero este también es un gran milagro, porque una persona que nunca había andado, hoy me puse a pensar, ¿cómo habrá caminado? Porque otra persona que hace 10 años, 15, no camina, de pronto se acuerda cuando andaba y caminaba y cómo afirmaba los pies. Pero una persona que nunca anduvo, seguramente, aunque Dios haya hecho otro milagro aparte y le haya enseñado ahí mismo, pero seguramente sería hasta un poco gracioso, pero que llamaría la atención de todo el mundo, porque pudo firmar sus pies, porque el Señor tuvo que obrar en toda su musculatura y todo lo que estaba atrofiado, pero Dios lo hizo, y es un gran milagro. ¿Y para qué hace Dios los milagros? Para glorificarse. Y estamos en el mismo tiempo de la gracia, me refiero, que el que estamos leyendo. Sin embargo, Dios también tiene otra forma de glorificarse en un solo instrumento, amén, para llegar a muchísima gente. Imagínense nosotros que somos varios instrumentos acá. ¿A cuántos puede llegar? Amén. Y este milagro es para glorificarse, amén, en ese lugar, en Listra. Y aunque eso va a traer algún tipo de persecución y amenaza, amén, y daño físico contra el apóstol, pasa esto. Cuando el Señor le dice a este hombre que tuvo fe para ser sanado, el apóstol Pablo le dice, levántate, y le dice a gran voz, es decir que otros habrán escuchado también, levántate derecho sobre tus pies.
y se lo dijo con la autoridad que Dios le dio. Y dice, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, y eso es lo que también le interesaba a Dios, le importaba a este hombre que era como tal vez la oveja número 100. Amén, que era una sola, deja las 99, va por una. Le importaba esa, pero no que dejó de importar las 99. Amén, le importa a Cristo la iglesia, le importa la oveja perdida también. Le importa a uno y le importan todos. Amén. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra de Dios. Así que estaba Bernabé apoyando al apóstol Pablo. Y no es que se escondía detrás del árbol mientras Pablo predicaba. Amén. Bernabé estaba ahí al pie de guerra, como estaba también Josué junto con Moisés. Y siempre, hermanos, los siervos de Dios necesitaron el apoyo. Y cada uno de nosotros nos necesitamos unos a otros. Y en conclusión, hermanos, cuando ellos hacen tienen esta actitud poco común, amén, creyendo que ellos eran dioses, los apóstoles dicen, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también, versículo 15, somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades, porque son vanidades lo que hacen, que son vanidades, cosas que nos sirven, cosas que no tienen ningún sentido, ningún provecho, que no van a traer ningún buen resultado. Una vanidad es algo que no sirve para nada. Pero de esto que no sirve para nada, les anunciamos que se conviertan al Dios vivo. Amén, que esto sí tiene sentido. Amén. Porque este Dios es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén, ese es el mensaje que predicaba Pablo. Amén, gloria al Señor y Bernabé. Y dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y algunos creen que literalmente Pablo estaba muerto. Pero aquí viene la importancia otra vez de la iglesia y los hermanos de la fe. Amén. Y que tal vez aquellos hermanos que no sabemos los nombres, seguramente la mayoría no sabemos, pero que habrán sido tan importantes para el apóstol Pablo. Y en la historia, uno que ha estudiado también la historia de la iglesia, hubo muchos casos que se habla de lo que hizo, pero no se sabe el nombre, son los anónimos de la historia de la iglesia a partir del libro de los Hechos en adelante hasta el día de hoy. Pero fueron muy importantes para la iglesia de Cristo. Pero rodeando de los discípulos se levantó el apóstol Pablo. Y si estaba apedreado al punto de parecer para ellos muerto, y tal vez muerto, estaría todo ensangrentado. No usaban pedregullo, usaban la roca que tenían al alcance, hermanos, para acabar con la vida de este hombre. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué habrán hecho? ¿Se tomaron de la mano y para mostrarle su amor, su apoyo, su respeto al cuerpo de Pablo? No, lo rodearon y se pusieron a orar. Amén. Se pusieron a orar por el apóstol dice, se levantó y entró a la ciudad, y hermano, eso es lo que nos impresiona. Una persona tan lastimada a ese punto, al otro día todavía estaría todo roto. Amén. Pero al día siguiente se levantó, dice, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar, siguió predicando. No había nada que lo pare. Después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Amén. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermanos. Amén. Pero lo decían no porque para ellos era fácil, lo decían con su vida, con su testimonio. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hicieron? Predicaron el evangelio, pero también a los que se convertían los instruían, los doctrinaban, les enseñaban y le decían, aparte de enseñarles, van a venir luchas, van a venir pruebas, pero de esa forma vamos a entrar en el reino de los cielos. A veces la cosa va a estar difícil, miren lo que me pasó a mí, pero el Señor me levantó y es necesario que a través de todo eso entremos en el reino de los cielos. Y cuando dice que se levantaron nuevos obreros, dice los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué significa? Bueno, arréglense ustedes, no, Señor, estos obreros se han levantado y los ponemos en tus manos. Eso es encomendar. Nosotros encomendamos nuestras vidas al Señor. Yo me pongo en tus manos. Vamos a viajar, encomendamos nuestras vidas. Este viaje ponemos en tus manos. Guárdanos. Eso es encomendarse al Señor, encomendar a otros al Señor. Por eso qué importante, hermano, el apoyo de la iglesia.
el orar juntos, el servir juntos. Hermano, la Biblia dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, es decir, servir puestos de acuerdo. Somos personas distintas, amén, pero el Señor nos pone en un mismo sentir para que le sirvamos y para que nuestro servicio sea de bendición para otros, hermano. Para que si Dios hace milagros a través de nuestras vidas, para Él glorificarse. Para eso Dios levantaba, no era solo para solucionarle ese problema que tenía, es para Dios glorificarse en el resto de la sociedad. Porque hay muchos ojos puestos sobre nosotros. Y ayer estamos ahí un poco retirados, pero seguramente mucha gente siguió lo que estábamos haciendo. Amén, habrá observado cómo trabajamos desde antes, habrá visto, va a ver las fotos, y qué lindo que podamos glorificar de esa forma al Señor. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra, por este culto precioso, hermanos, y como exhortaron los apóstoles y Bernabé, amén, a que permaneciesen firmes en el Señor. Amén, pero tenemos que permanecer firmes en el Señor. Como hizo Bernabé en Antioquía, les persuadieron a que perseverasen en la fe. Si ustedes no se queden, esto a veces se va a poner duro, se va a complicar, pero permanezcan en Dios hasta el final, que vale la pena. Padre Celestial, Dios,